Ya están en Cine Secuencias, una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Con esta emisión terminamos nuestra reseña sobre la 16ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. En este tercer programa, reunimos reportajes sobre 4 largometrajes mexicanos de ficción que se proyectaron durante el festival. 3 de ellos estuvieron en la selección oficial en competencia. Y el último, Roma, obra maestra de Alfonso Cuarón, se proyectó en función de gala. Corre programa. En el marco del Festival de Cine de Morelia, el viernes 26 de octubre en el Teatro Rubén Romero, se presentó el libro Memoria Fílmica Mexicana, que abarca la cinematografía mexicana realizada en los años 83 y 84, época del cine de gángsters y ficheras. La publicación del libro fue posible gracias al IMCINE y contó con la labor de investigadores como Eric Estrada, Hugo Lara, Fernanda Solórzano y Eduardo de la Vega, por mencionar algunos. Emilio García Herrera, desde los años 60, se dedicó a documentar película por película la historia del cine mexicano. Yo tuve la iniciativa de acudir con Alejandro Pelayo, que está aquí presente, director de la Cineteca, que me parecía que era el organismo o la institución idónea para seguir con la documentación del cine mexicano. Ya llevamos hasta el 88 documentado, pero solo se ha editado el libro del 83 y el 84 que presentamos hoy. Es un libro que manifiesta el mal estado en que estaba el cine mexicano entonces, ¿no? Ustedes podrán ojear y ver que lo que abunda es el churro. Cómo se retrataba a la mujer, a la familia, a los hijos mismos, al trabajador, ¿no? Ver cómo hay cosas que ya deberíamos haber entendido y no hemos corregido en las películas populares. A mí por lo menos me deja un poco inquieto. Mencionó también que hay un conjunto de películas buenas, ¿no? Exactamente, películas independientes. Efectivamente es una década muy difícil, entonces lo que hemos tratado de hacer es rescatar sobre todo el cine independiente, que es el que menos patrocinadores tiene. Le dedicamos la portada a Frida, Naturaleza Viva, de Paul Leduc, que es una de las pocas películas que se rescataron de este periodo, bastante negro. Hay que preservar la memoria fílmica, por eso se llama memoria fílmica mexicana. Esperemos que lo podamos seguir haciendo hasta llegar a nuestros días, ¿no? Que ese es el propósito. El libro Memoria Fílmica Mexicana estará a la venta en las librerías Educal en todo el país. El filme de ficción La caótica vida de Nada Cádiz, dirigido por Marta Hernáiz Pidal, fue proyectado dentro de la sección competitiva de largometraje mexicano de la 16ª edición del Festival de Morelia. La caótica vida de Nada Cádiz, filmada en Bosnia-Herzegovina por un equipo mexicano, cuenta la historia de una madre soltera quien, al descubrir que su hija tiene síntomas de autismo, hace un viaje a través de los Balcanes para reconciliarse con su pasado y aceptar su nuevo destino. Yo viví en Bosnia durante 3 años y estudié ahí la maestría de cine. Y al terminar la maestría me surgió la necesidad de contar algo en Bosnia para acabar este ciclo que había vivido. Y ahí conocí a la actriz, me pareció un gran personaje y a partir de eso empezamos a desarrollar el proyecto. Pero en el proceso nos enteramos que en realidad su hija tenía autismo y esta realidad nos impactó de una manera muy fuerte a las dos y decidimos adaptar esta nueva realidad al guión y se transformó un poco, no mucho, porque no existía el guión en forma, era solo una idea y así fue. Hay muchos grados diferentes de autismo. Todos los niños autistas o personas autistas son muy diferentes y por eso luego no se puede clasificar muy bien. Java en el momento de la película tiene 2 años y medio y es una edad muy temprana para saber su diagnóstico y ese es un problema en la película y a lo que se enfrenta la mamá. La niña ahorita ya tiene 6 años y sigue igual como la ves en la película, solo que pesa el triple y mide el triple y es muy fuerte, tira todo, no habla,
pero gracias a Dios que lo detectamos a tiempo y a medida de lo posible le hemos tratado de dar un tratamiento y ya ha mejorado un poco. Yo escribí todos los diálogos en español, todo lo que pasa en la película, salvo algunos encuentros mágicos, no están en el guión, pero el guión existe. Y fue muy padre trabajar con la actriz porque se volvió un poco terapia para ella. Ella también estudió literatura, entonces aportó mucho al guión. Y lo que hacíamos era adaptar lo que le iba pasando poco a poco a la idea que yo tenía original. La clave está también mucho en Jorge Volado, que es el productor, fotógrafo y músico y diseñador sonoro de la película. Los créditos que no tengo yo los tiene él, entonces fue prácticamente un trabajo en conjunto. Llevamos a un sonidista mexicano allá, Daniel Lustanó, y él volaron a Bosnia y luego era un crew muy chiquito, eran 6 personas, los demás eran bosnios. Y así fue pues grabar todo en 13 días, porque era lo que nos permitía el presupuesto y el tiempo. La postproducción se hizo enteramente aquí en México y se pudo lograr también en gran parte al Festival de Morelia, al premio de Impulso Morelia que logramos ganar, y pues eso nos dio los recursos ya para poder terminarla aquí. Sabemos que los niños autistas tienen dificultades para discriminar sonidos, entonces ellos escuchan todos los sonidos parejos y su cerebro no puede realmente diferenciar los importantes y los no importantes. Para nosotros era clave que en el sonido tuviéramos este caos que escucha Java, pero sin que pues fuera un desastre, sino que nos metiera a su mundo y nos dejara entender por qué es que es tan dispersa. No es solo el caótico momento de la mamá y la niña afrontando el autismo, sino es ponernos a pensar que la mamá es una niña que creció en la guerra, ¿no? Y que todo el diseño sonoro como la imagen está planteado para expresar esto. Nada es el personaje principal. En bosnio el idioma de la película significa esperanza. La peli se está presentando hoy mismo en Cambridge, en Inglaterra, en Sao Paulo. La verdad es que estoy muy contenta del recorrido y de ver cómo la gente de países tan diferentes la toma, ¿no? Porque para los chinos la ven de una forma, que los egipcios, que los colombianos, ¿no? Entonces ha sido una experiencia bárbara. Al regresar continuamos con otras 2 películas que compitieron dentro de la sección de largometraje mexicano de la 16ª edición del Festival de Morelia. En el marco de la 16ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, la cinta El ombligo de Guiedani, dirigida por Javi Sala, estuvo en competencia dentro de la sección de largometraje mexicano. El filme relata la historia de Guiedani, una niña indígena zapoteca y su madre, quienes entran a trabajar con una familia acomodada de la Ciudad de México. Soy mexicano de origen catalán. Mi identificación plena en la lucha identitaria de la nación zapoteca con mi nación catalana. Somos naciones sin Estado. Y en la lucha identitaria y contra la discriminación de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Ese fue el punto más fuerte que yo me conectó con esta película cuando conocí a la comunidad zapoteca hace ya unos cuantos años, editando unos documentales sobre el istmo de Tehuantepec. Xalani es el pueblo de Oaxaca que más domésticas exporta en la historia. Entonces, de hecho, cuando yo conocí a Erika, su experiencia con 12 años de empleada doméstica pues me conmovió.
y pues era pues, de lo que yo estaba hablando, la película no me estaba inventando nada. Nos emociona mucho y representando a muchas personas que día a día luchan por nuestra lengua, ¿no? Que ahorita pues se está perdiendo por cuestiones de miedo o de vergüenza que nos miren mal. Entonces, cuando hablamos el zapoteco. Bueno, yo tenía 11 años. La verdad no tenía idea de cómo se filmaba una película, pero por curiosidad asistí a un casting y le mentí a mi abuela, le dije que iba a hacer tarea. Y entonces funcionó. Pude ir y a los días siguientes le llamaron a mi abuela, le dijeron que su nieta ganó el primer lugar del casting. Mi tía no ha visto la película, pero mi tía es de Juchitán y leyó el guión. Y de solo leerlo se puso a llorar, ¿no? Porque se sintió muy identificada con la historia de Yedani. El Festival Internacional de Cine de Chicago fue la premier mundial el sábado pasado, pues fue francamente bien. La verdad es que la gente, había gente, algunos mexicanos también, que se quedaron muy emocionados de ver la película, y muchos norteamericanos les sorprendió descubrir cosas de México, un país tan próximo y con tanto amor-odio con Estados Unidos, cosas que desconocían, sobre todo pues, lo que tenían que ver con las discriminaciones a su propio pueblo, ¿no? Sotera Cruz, protagonista de la cinta El ombligo de Yedani, recibió una mención especial del jurado en la categoría de actriz de largometraje mexicano. El ombligo de Yedani es una película muy original de su realizador, un realizador catalán llamado Javi Sala, en esta mirada rara, porque es raro que se enfoque a las empleadas domésticas. Hace poco Cuarón hizo lo mismo con Roma y es una especie de dupla extraña, porque casi nunca son personajes secundarios, son personajes de fondo. Y en este caso son los protagonistas de una historia que va creciendo. Un poco toma el modelo de la ceremonia de Chabrol, en el creciente resentimiento de Yedani y su amiga, una chica vecina. Una película realizada con buen ojo, con un buen manejo de cómo son las actitudes en la clase media acomodada de la Ciudad de México. Y creo que va a encontrar su nicho en este cine mexicano que busca otro tipo de historias, otro tipo de personajes. Al centro arriba, por favor. La Camarista, ópera prima como directora de Lila Avilés, también compitió dentro de la sección de largometraje mexicano de la 16ª edición del Festival de Morelia. La película retrata la historia de Eve, una camarista que descubre diferentes universos detrás de cada objeto abandonado por los huéspedes en las lujosas habitaciones del hotel donde trabaja. La Camarista surge de una obra de teatro escrita por la realizadora hace 7 años llamada La Camarera, inspirada a su vez en la serie fotográfica del artista visual Sophie Calais, quien la realizó mientras trabajaba de camarera en un hotel de Venecia. En el cine no había hecho nada, entonces durante 3 años me compré la cámara más sencilla y empecé a hacer videitos, clipsitos, y como yo tenía que editar y hacer todo, también entendí que no hay que tampoco grabar de más, porque luego a la hora de la edición metes a todo mundo en problemas. En ese caso era yo, entonces uno empieza a tener conciencia de los otros y de una búsqueda que ya desde muy chavita a mí me gustaban mucho las fotografías. Las personas que venimos del teatro en general hay algo como muy humano, como no hay esta cosa farandulera ni nada, o sea, lo damos todo por una obra que se va a montar 3 días y que nadie la vaya a ver, ¿no? Entonces hay algo como de entrega que a mí me parecía especial, pero digamos que en el personaje central, en el personaje de Eve, yo buscaba una humanidad particular. Quería
algo de su esencia, entonces mi búsqueda fue más del tú a tú, del contacto humano, de conocerlas. En el caso de la Mini Toy buscaba algo de malicia, algo de... Entonces para mí es más importante, y también en el equipo creativo, como entender esa parte humana, porque a lo mejor podrá ser el mejor fotógrafo, pero si no hay química, nos llevamos súper mal, pues no me interesa. Y en general las actrices también, algo que fue muy bello es que desde el 1 todas confiaron en mí, entonces pues como directora pues ya, eso es lo que uno quiere. Para mí como directora es muy importante improvisar mucho, y aunque teníamos 17 días, yo sabía que tenía que ser muy asertiva con el tipo de encuadre que yo quería, y con algunos jueguitos, porque en 17 días no te dan margen creativo casi para nada. Y tuve un chorro de margen creativo, entonces creo que, de hecho, la mayoría de las tomas que quedaron vienen del margen creativo, entonces creo que ese va a ser una disectriz que voy a seguir para todas las que sigan. Camarista, buenos días. Ahora que somos un chorro de mujeres y hay discursos y a lo mejor, en mi caso, mi película tiene como una esencia más femenina, pero en otros casos quizás tienen una esencia más ruda. A mí me parece increíble que como público tengamos esos dos puntos de vista, ¿no? Esos dos acercamientos. Me parece increíble. Obviamente como mujeres tenemos que ver desde la familia, los hijos, todo, pero sí se puede. Aún falta también, pero yo creo que es una época increíble. Solo hay que escribir, dejar que esto que tenemos en la cabeza ya sea algo concreto en papel o en film o en lo que sea. Y pues aquí estamos, compitiendo 5, creo, 6, 5. La camarista de la directora Lila Avilés ganó la escultura de El Ojo al mejor largometraje mexicano. Y el premio Guerrero de la Prensa, otorgado por la Red de Periodistas Cinematográficos. Al volver del corte, vamos con Alfonso Cuarón y su película Roma. Presentes en Morelia durante la 16ª edición del Festival Internacional de Cine. Roma, de Alfonso Cuarón, se proyectó en el Festival de Morelia en función de gala, fuera de competencia durante su 16ª edición. Roma fue ganadora del León de Oro a Mejor Película de la 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. La película, basada en los recuerdos de infancia del propio Cuarón, logra un retrato magistral de una familia de clase media en la Ciudad de México en el turbulento año de 1971. Aquí es la primera película donde no hablo con nadie, porque la herramienta era mi propia memoria. Y fueron meses y meses y meses de indagar dentro de esa memoria. Después cotejar esas memorias con Livo, en donde ella enriqueció esas memorias, me regaló, me ofreció nuevas memorias, las suyas, sobre todo de esas partes que yo no conocía. Nadie tenía el guión. Eso quería decir que todos tenían que acceder a mis propias memorias para tener la información de las necesidades del set. Filmamos en continuidad absoluta, es decir, el día 1 es el día 1 de la película y así hasta el final. Y esto fue una maravilla, la verdad. Fue como verdaderamente tener la experiencia de la vida de los personajes, como nosotros vamos descubriendo la vida día a día nosotros mismos, los personajes también. En mi caso desconocía totalmente el proceso que se lleva para hacer una película
y al principio llegué a considerar que esta era una estrategia normal, el no tener el guión, era algo que algunos directores utilizaban. Esto en lo personal me ayudó porque no tenía que estar repasando todos los días mi guión o perfectamente qué es lo que tenía que hacer, simplemente iba viviendo la película como si fuera mi propia vida. En nuestra vida no tenemos ningún guión, no sabes realmente qué va a pasar al siguiente día, te vas sorprendiendo con cada momento y era lo que me fue pasando. La verdad, todo el resto fueron ellos, porque yo nunca di indicaciones en grupo, solo les di indicaciones individualmente a cada uno de ellos, y todas eran informaciones contradictorias, de tal manera que no tuviese nunca un suelo seguro donde pisar, donde tuviesen que estar reaccionando en el momento, y eso lo estaban haciendo ustedes, eso era lo que era maravilloso. La elección de hacer una película en blanco y negro, me encantaría que platicaras un poco por qué tomaste esta decisión. No podía ser un blanco y negro nostálgico, tenía que ser un blanco y negro del presente viendo hacia el pasado, y por eso es un blanco, decidimos filmar en 65 milímetros, en formato digital, con la mejor resolución posible, con nada de grano, con un rango dinámico increíble. Pero es una fotografía en blanco y negro que es muy, muy distinta a la fotografía del blanco y negro de antaño. Fui fotógrafo por accidente, porque el Chivo iba a hacer la película, y como esta película estaba diseñada justamente de la manera que el Chivo y yo siempre hemos querido hacer una película, que es comprar tiempo, tener el mayor tiempo posible. ¿Y eso qué significó? Que durante el momento de preparación extendimos el momento de preparación, y después del momento de rodaje extendimos el momento de rodaje, y quedó muy claro, como 2 semanas y media antes de empezar el rodaje, que entonces ya las fechas no empataban con las fechas del Chivo, porque él ya tenía compromisos, entonces ya no la pudo hacer el Chivo. Y fue él el que me dijo, la tienes que hacer tú. En el cine mexicano, por recursos, nunca ha habido la posibilidad de usar esas herramientas en el contexto de la realidad nacional en una película mexicana. Y entonces, la gran fortuna que tuve es trabajar con Eugenio Caballero, que es un gran diseñador de producción, pero que también tiene una gran experiencia trabajando con efectos visuales. Entonces la comunicación fue muy fácil porque sabíamos perfectamente lo que podíamos hacer, hasta dónde podíamos empujar la ambición de ver lugares que ya no existen. En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, Alfonso Cuarón fue homenajeado con el premio a la excelencia en creación cinematográfica, materializado en una escultura original del artista michoacano Javier Marín, y otorgado por primera vez en la 16ª edición del festival. Bueno, Roma de Alfonso Cuarón es una película apabullante, es una película realmente impresionante en su corte, en su tono, en su alcance narrativo, que es una película que yo me atrevería a decir que es la mejor película del año. Es, yo creo que la mejor realización de Alfonso Cuarón, donde invirtió todo su talento y toda su percepción personal, porque además es una película muy afectiva en torno a la figura de su nana, que se llamaba Liboria. En este caso la película está dedicada a ella. Es una historia que transcurre a principios de los 70s, casi es como un fresco, como un mural de todo lo que se vivió. Yo lo recuerdo, yo viví ese periodo, incluye además el ataque de los halcones, el famoso Jueves de Corpus, el infame Jueves de Corpus, que es parte de la historia, pero es parte paralela, porque lo que nos interesa es la historia personal de la muchacha. Es una película que hay que ver en la plataforma que sea, ojalá se pueda hacer en un cine, pero si no, en la plataforma digital donde va a ser exhibida. Roma de Alfonso Cuarón.
La 16ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia llegó a su fin con la ceremonia de premiación y clausura que se llevó a cabo en el Teatro Ocampo, donde se reconoció a las producciones más sobresalientes de esa edición, que este año fueron muchas. Hemos llegado. Este es un avance de las novedades que puedes encontrar en la plataforma digital Filmin Latino. Suscríbete ya.